Iniciamos en nuestro instituto la segunda jornada sobre el ciclo de conferencias relacionadas con la construcción de Europa. Ciclo de conferencias que se iniciaron en el 2019 y que van a continuar hasta el 2022. Este ciclo se enmarca dentro de uno de los muchos programas europeos en los que ha participado nuestro instituto y que han sido bandera de lo que venimos haciendo ya desde el año 2012, Gregorio, no sé si te acuerdas, año en el que empezamos con el primer proyecto europeo. Son 8 proyectos los que desde el 2012 hemos iniciado en nuestro instituto. No los voy a enumerar, no os quiero cansar, pero debo decir que nos sentimos bastante orgullosos y muy satisfechos de los mismos y de los éxitos que hemos conseguido. Para esta actividad contamos con la presencia, creo que inestimable, y evidentemente con nuestro agradecimiento, de un diputado llamado Sergio Gutiérrez, que tenemos ahora mismo en la mesa, preside la mesa, y que va a ser el que nos ofrezca una visión muy interesante de lo que es Europa, la construcción, los retos a los que nos enfrentamos y cómo podemos sortear esas dificultades que seguramente todos vosotros conocéis. Es una persona que tiene una buena, alta formación intelectual, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, también ha hecho un máster de Gestión y de Dirección de Empresas en la Universidad Carlos III, así como otro tipo de actuaciones. No solamente tiene la visión propia de los expertos en la materia, sino que también nos va a contar su experiencia como político. Ahora que la política sabemos que está de rabiosa actualidad, como suele decirse, pues bien, nuestro compañero Sergio Gutiérrez, le llamo compañero, nos va a dar esa visión de un político bregado durante mucho tiempo en las tareas de dirección política, tanto en Europa, donde ha sido eurodiputado, creo que 7 años, 9 años, me había comido 2, como diputado en el Congreso de Madrid, diputado por la provincia de Toledo. No solamente diputado, sino que también ha presidido distintas comisiones. Presidió en su momento la Comisión de Asuntos Exteriores y creo que en la actualidad, según me han chivado hace poco, gracias Micaela, porque si no habría cometido un error, preside la Comisión de Educación en el Congreso. De ahí lo de compañero, nos dedicamos todos a las mismas tareas educativas, cada uno en un ámbito, pero todos tratamos de dirigir o ir en la misma dirección. Quiero hacer extensiva también mi agradecimiento al resto de las autoridades, en principio a la alcaldesa Tita García Élez, que le acompaña a Sergio Gutiérrez y que ha tenido la deferencia de asistir y estar con nosotros, ¿no? Luego dirá también unas pequeñas palabras. Y, por supuesto, a nuestro delegado provincial de Educación, José Gutiérrez, para los amigos, y así quiero decirlo, Joséchu, para los amigos, una persona muy cercana y que está siempre, pues bueno, atento a las demandas que hacemos desde los institutos públicos de Talavera, ¿no? Y que él, evidentemente, atiende con solicitud y con prontitud, que es una cosa que se agradece. También quiero dar la bienvenida a nuestro instituto a antiguos alumnos que pasaron, que fueron como vosotros, pero que ahora están sentados en las sillas preferentes. No por otra cosa, podían perfectamente estar con vosotros, No hace mucho estuvieron aquí como alumnos. Me refiero a David Gómez, que tenemos aquí delante, que es el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por Talavera la Reina, antiguo alumno del instituto y también antiguo alumno mío, creo que de Gregorio también. Debo deciros que ya en su momento apuntaba buenas intenciones. Era un alumno implicado, trabajador e inteligente. Y creo que en esa línea sigue como representante de la Administración. También quiero saludar a
David Gómez, hasta ahora no lo conocía. Perdón, es Javier Úbeda, David Gómez. Javier Úbeda, delegado de la Junta también, pero por Toledo, en lugar de por Talavera, por Toledo. No tenía el placer de conocerte, Javier, aunque he confundido tu nombre. Eso que tengo la chuleta aquí. Le doy la bienvenida y espero que sea interesante lo que nos proponga ahora Sergio Gutiérrez. Y por último, a la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Talavera, allí un poquito más alejada, de Montserrat Muro, que me acabo de enterar también ha sido antigua alumna de nuestro instituto. Por lo tanto, doblemente agradecido por venir aquí. Nos dirás que el instituto sigue igual, no sé si de viejo o de joven. Antes se llamaba, ya sabéis, el Instituto Nuevo de Talavera de la Reina, y así se ha quedado, pero yo creo que ya no es tan nuevo, ya no es tan nuevo. Bien, cierro los agradecimientos porque lo interesante viene ahora. Gregorio Blanco, nuestro más sincero agradecimiento porque has hecho posible que esto sea algo real y positivo para el centro, y a Micaela Ruiz, que también con esa habilidad que ella tiene, pues ha sabido contactar con Sergio Gutiérrez y se lo ha camelado para traerlo aquí y darnos la charla. Por lo tanto, me he permitido la licencia, jovencitos, la licencia es una metáfora, una metáfora, nada más, no quiero ir más lejos. Ahora cuento yo la verdad. Vale. Bien, continúo y cerrando ya. El acto va a durar 1 hora más o menos, espero que sea de vuestro interés. Va a intervenir primero la alcaldesa, luego el delegado provincial, Joséchu. Ah, tú primero. Vale. Sí. Bien, en tercer lugar va a intervenir Gregorio, que nos va a situar en contexto esta actividad. Y por último, en representación de los alumnos del instituto, va a intervenir Celia Herrero. No sé si está por aquí. Sí, Celia. Celia, pues vas a intervenir tú también, ¿de acuerdo? Yo, sin más trámites, doy la palabra a la alcaldesa o a José Gutiérrez. Bien, muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, enviar un mensaje del presidente de Castilla-La Mancha, de Emiliano García Paje, a toda la comunidad educativa del instituto. El año pasado tuve la ocasión, José Manuel, de estar también presentes en este ciclo de conferencias. La verdad es que sabes muy bien que conozco el centro. Tengo la suerte de vivir muy cerquita de aquí. Es el centro educativo que me queda más cerca de mi casa, de donde vivo. Y conozco el centro también porque tuve la suerte de que mis 2 hijas estudiasen aquí también, como Monse, que además de concejala es senadora del Reino de España, como David, delegado de la Junta. Mis hijas también estudiaron aquí. La verdad es que conozco los proyectos que tenéis, proyectos de bilingüismo, plurilingüismo, proyectos Erasmus. Lleváis muchísimos años trabajando el K1, el K2. Y la verdad es que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha es un orgullo tener centros educativos como este, donde año tras año esos proyectos Erasmus, esos proyectos que tenéis en marcha van evolucionando, mejorando cada vez con mayor innovación, más participación, cada vez con más centros asociados, y es un orgullo para el Gobierno de Emiliano García Paje tener centros donde la formación, la innovación, la inteligencia va aumentando a curso tras curso entre el alumnado que aquí tenéis. Por eso no es sorprendente el número de peticiones que tenéis cada mes de mayo para el curso siguiente. El Gobierno de Castilla-La Mancha hace lo que debe, y es poner los recursos económicos a los centros educativos, y a vosotros os toca después la gestión y el trabajo, sobre todo a los docentes del instituto, a los cuales os quiero agradecer a todos el trabajo que esto conlleva. Lo más fácil es no hacer este tipo de proyectos, irse a casa a las 3 de la tarde y volver al día siguiente a las 8 de la mañana. Estos proyectos conllevan muchísimas horas de preparación en casa, muchísimas horas
de viajes con los alumnos y con las alumnas. Y eso no se paga. Nadie les paga más a los docentes por hacer todo ese trabajo extra. Lo hacen porque son unos grandes profesionales y lo hacen porque quieren que sus alumnos y sus alumnas sean los mejor preparados de Talavera, de Castilla-La Mancha y de España. Por lo tanto, mi agradecimiento a todos los docentes. El Gobierno de Castilla-La Mancha pone los recursos, la Administración, todas las ayudas desde la delegación, desde la consejería y también el dinero. El Gobierno de Emiliano García Paje invierte cada día del año 2021 casi 6 millones de euros en educación, contando los sábados, los domingos, los días donde los centros están cerrados por periodo no lectivo, en verano, en Semana Santa. Cada día que amanece durante el año 2021, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, el Gobierno de Castilla-La Mancha invierte, no gasta, porque eso es una inversión en vosotros y en vosotras, 6 millones de euros. Por lo tanto, es un orgullo tener centros como tenéis. Voy a ir acabando, porque vamos a intervenir mucho y lo único que quería, además de ese reconocimiento por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, es decir que habéis seleccionado al mejor ponente que podíais seleccionar. Tenéis al mejor, le conozco muy bien y os puedo garantizar que tenéis al mejor. Conoce las instituciones europeas desde hace muchos años, incluso antes de ser eurodiputado. Tiene un bagaje político, para lo joven que es, impresionante. Y tenéis hoy un gran día con un gran ponente. Y tiene también el ponente la suerte de estar en un gran instituto y una gran ciudad, como Talavera de la Reina. Una ciudad que en los últimos tiempos va destacando, va ganando en población, va mejorando año tras año, día tras día, gracias a un trabajo enorme que está realizando la alcaldesa Tita García y todo su equipo, y de la mano del Gobierno de Castilla-La Mancha, en todo. No es por casualidad este trabajo que va dando sus frutos después de algo más de 1 año y medio de gobierno de Tita García, en que la población va aumentando en Talavera y también la población estudiantil. Este curso en el que todavía estamos, que todavía nos falta algo más de un mes para finalizar, en periodo extraordinario en Talavera de la Reina se han incorporado, desde que comenzó el curso, 486 alumnos y alumnas a los centros de la ciudad de Talavera. Es decir, 486 alumnos y alumnas que no estaban cuando comenzamos el curso, allí por el 8 de septiembre, que han venido a la ciudad y que tenemos escolarizados en los diferentes centros educativos. Es una muestra más de que Talavera avanza y avanza en buen ritmo. Ya sí que finalizo. Finalizo dando las gracias a toda la comunidad educativa del instituto y de toda Talavera. Porque si cuando llegó el verano, en el mes de julio y agosto, había muy poca gente que pensaba que el curso se fuese a iniciar el día 8 de septiembre, que fuésemos a mantener abierto todo el curso académico, estamos a un mes de finalizar el curso y ha sido un éxito compartido entre todos. Al alumnado, felicidades y enhorabuena por vuestro comportamiento. A las familias, a los docentes, que os dejasteis muchos días del mes de julio y agosto haciendo un trabajo arduo, sobre todo los equipos directivos que ocuparon gran parte del verano aquí, haciendo los planes de inicio de curso, los planes de contingencia, dejando todo preparado para que el curso fuese como ha sido, un éxito. Y también a las administraciones, porque también, y no está bien decirlo quien gestiona la educación en Castilla-La Mancha, pero el Gobierno de Castilla-La Mancha hizo todo lo que tenía que hacer para que el curso fuese un éxito y se pudiese tener la presencialidad que hemos mantenido durante el curso académico. Y los ayuntamientos, en este caso la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, además de alcaldesa de Talavera, donde en los colegios han reforzado la limpieza para que sean centros escolares, entornos seguros. A todos ellos, a todos vosotros, el agradecimiento del Gobierno de Emiliano García Paje. Y también, y para finalizar ya, como muy bien decía José Manuel dice que todas las peticiones las atendemos prontos y rápidos. José Manuel, además de ser un buen
director es una persona muy educada y hemos cogido la indirecta cuando has dicho que el centro está viejo. Es verdad que el centro tiene los años que tiene y no se los quita nadie. Pero no tardando muchos días o semanas, la alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García, aquí presente, está trabajando con el Gobierno de Castilla-La Mancha en un plan de mejoras de infraestructuras educativas en la ciudad de Talavera. Y por supuesto, una de las mejoras en los centros educativos de Talavera y muy cuantiosa por lo que va trabajando la alcaldesa se hará en este centro. Se concretará más adelante por parte de la alcaldesa y del Gobierno de Castilla-La Mancha y no tardaremos mucho en conocerlo y en ejecutarlo. Y ya sí que finalizo del todo. Solamente para dar las gracias personalmente al director, José Manuel, gracias por tu labor educativa durante todos estos años y por tu labor como director. El Instituto Alonso de Herrera tiene un nombre, tiene un prestigio y gran parte de culpa tienes tú como director. Y el agradecimiento a todo el departamento que os dejáis horas, días. A Gregorio, que es con el que más he tratado, Gregorio Blanco, muchísimas gracias, porque sin duda alguna el objetivo que persigue el Gobierno de Castilla-La Mancha, el gobierno que persigue el claustro de profesores del Herrera, es que todos vosotros y vosotras, las alumnas, tengáis una mejor formación para tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Bueno, yo muy breve, porque además lo importante es lo que va a pasar después, ¿no? La charla que os va a dar Sergio y sobre todo algo que me ha gustado mucho cuando presentaba José Manuel, cómo los propios alumnos a través de Celia van a interactuar con un tema muy importante y que posiblemente muchos de vosotros podéis pensar que nos pilla muy lejos, ¿no? Que es Europa o por qué nos interesa Europa para una ciudad como la nuestra, como Talavera de la Reina, como nuestra comarca. Y es que nada más lejos de la realidad, nos interesa muchísimo. De hecho, muchas de las políticas que se hacen allí son luego las que podemos aplicar nosotros aquí, como ayuntamientos y como comunidades autónomas. Por lo tanto, es importantísimo y agradezco en este caso, José Manuel, a ti como director, a todo tu equipo, porque en este caso los ayuntamientos podemos trasladar lo que hacemos a diario, el día a día de nuestra comunidad, no solo educativa, sino nuestra comunidad, la ciudadanía. Pero tenemos un problema y es cómo trasladar lo que hoy vosotros vais a hacer aquí. Hablar de Europa en un instituto es, al final, hacerlo de una forma valiente. Podríais haber dedicado vuestro tiempo a otras cosas, podríais haber dedicado a otro tipo de charlas, y el hecho de que el instituto lo haga hablando de Europa es una apuesta de presente y de futuro. Es muy importante que nuestros jóvenes, que nuestros chicos y nuestras chicas, no solo las que estáis aquí presentes, que a los cuales agradezco, por supuesto, el que podáis pasar un ratito escuchando, sobre todo a Sergio, el tema de por qué Europa sí o Europa no, sino que la propia comunidad educativa vea importante instaurar y sobre todo explicar a nuestros jóvenes la importancia que tiene Europa, es, como digo, de agradecer, y yo como alcaldesa, José Manuel, hoy lo quería hacer a ti y a todo tu equipo. Por supuesto, hablar de Europa en un tiempo como el que ahora estamos pasando es el claro ejemplo de por qué Europa es una realidad y una necesidad. Yo creo que el ejemplo de que estamos todos con una mascarilla, que estamos todos inmersos en una pandemia, demuestra por qué necesitamos a Europa. Y es porque esa luz al final del túnel, que son las vacunas, hubiesen cambiado mucho, y solo voy a poner este ejemplo para que luego ya Sergio concrete muchísimo más, pero fijaros lo que hubiese cambiado si no hubiésemos tenido una potencia tan importante como Europa a la hora de competir en algo tan necesario para todos y cada uno de nosotros como son las vacunas. Lo que son las potencias económicas de Japón, de Estados Unidos, Rusia. ¿Cómo hubiésemos competido simplemente con un país como el nuestro, como España, como cualquier otro país de manera individual? Está una cosa clara, y es que hay que romper con lo individual e ir a lo colectivo. Ese es el germen principal por qué nace Europa. Somos más fuertes cuanto más juntos estamos y cuanto más unidos estamos. Por eso es necesario y es importante apostar por una Europa fuerte y, sobre todo, una Europa que venga de verdad a defender los intereses de los habitantes, que al final Europa defiende lo que necesita Talavera. No os voy a contar desde cuándo conozco ya a Sergio, ¿no? Que además de ser compañero es amigo personal.
Pero una de mis primeras visitas donde yo, evidentemente, no era nada, me refiero desde el punto de vista político, no era alcaldesa, no era consejera, como tuve el honor de estar en otro cargo anterior, era simplemente una compañera de una agrupación, en este caso de aquí, de Talavera de la Reina, donde visitamos a Sergio en el Parlamento Europeo con temas de aquí, de Talavera. El tema del agua, importantísimo. La solución del Tajo va a venir sí o sí por las normativas europeas de medio ambiente, donde el gobierno, en este caso el ministerio, no va a poder hacer otra cosa que aplicar lo que Europa está diciendo de materia de medio ambiente. La visita que tuvimos de los eurodiputados aquí, visitando Talavera, evidentemente fue también de la mano del trabajo de Sergio en Europa. Pero algo tan importante por el cual estamos peleando, como pueden ser los corredores ferroviarios, algo que parece que pensamos que cuando se pone en un mapa es porque viene así ya decidido. No, se decide allí, se decide en Europa. Y me acuerdo en esa primera visita que hice, donde estuvimos con la comisaria, en este caso que llevaba los temas, y que Sergio nos permitió tener la posibilidad de, como talaveranos, ir a defender por qué necesitábamos, porque por suerte, después del trabajo que se hizo, estamos en ese mapa de corredores ferroviarios, por qué necesitábamos, como digo, estar. Si no hubiésemos tenido una Europa fuerte y sobre todo una Europa cohesionada ante los problemas territoriales, eso se hubiese decidido en otro sitio y puede ser que Talavera no hubiese estado en esos corredores ferroviarios. Y evidentemente es algo que lleva mucho tiempo y que a día de hoy todavía no está siendo una realidad. Pero necesitas poner esos mimbres para que al final consigamos hacer y conseguir los objetivos finales. Por lo tanto, sí, os digo, Europa es necesaria. Europa es la realidad que necesitamos entre todos y todas para hacer la Europa que queremos. Evidentemente no tenemos que estar todos los países de acuerdo y por eso hay una opción, ¿no?, de trabajar conjuntamente para que se decida, en este caso, lo que es mejor para nuestros pueblos, para nuestros municipios y, evidentemente, como país, cada uno defiende. Pero lo importante es estar todos unidos, a pesar de tener diferencias. Hay muchas más cosas que nos unen, que nos separan. Y eso lo estamos comprobando, como digo, ahora con la pandemia. Solo hay que ver lo que está pasando en Brasil, en India, incluso aunque no llega mucha información, en los países árabes o en África, donde al no tener una potencia potente a la hora de ir a comprar vacunas, nos estamos encontrando como el virus está siendo más virulento con ellos que como está afectando a otros países. Evidentemente, Europa es necesario para ahora, para poner freno a la pandemia, pero ha sido necesaria siempre y lo seguirá siendo. Necesitamos esa Europa fuerte para que después de que pase el virus, que pasará, y volveremos a recuperar nuestra vida normal, que tanto vosotros estáis deseando como yo, no como alcaldesa, sino como ciudadana. Estoy necesitando volver a nuestro día a día. Necesitamos, cuando pase eso, que Europa esté ahí. Es nuestro respaldo y es nuestra necesidad de que, como digo, una institución como Europa se encuentre con nosotros como país y sobre todo como municipios para defender. No voy a hablar, por supuesto, de esos planes de recuperación tan necesarios y que necesitamos que Europa nos puedan dar para que puedan, al final, verse en inversiones en nuestra ciudad. Por lo tanto, necesaria es. Yo sé que ahora Sergio os dará muchísimo más de los motivos. Yo lo digo que es necesaria por dos razones. Como ciudadana, porque sé y me consta que Europa es necesaria, pero lo digo como alcaldesa. Necesitamos, sí o sí, administraciones potentes que nos ayuden a los municipios. Y evidentemente eso pasa porque Europa sea una Europa solidaria, que el criterio de la solidaridad por el cual se nace y se crea Europa siga estando. Aquí necesitamos que quien más necesita, necesitamos que otros aporten para que nos puedan llegar. Y evidentemente eso pasa porque Europa siga siendo una Europa cohesionada y una Europa fuerte. Por lo tanto, por mi parte nada más. Agradecer vuestra atención y sobre todo que os llevéis de esta charla, de la que seguramente Sergio os va a sacar de muchísimas dudas que si alguno tenéis con esa Europa sí o esa Europa no. Lo claro y es que necesitamos que Europa esté entre nosotros y para eso necesitamos que la gente confíe en Europa. Sergio. Muy bien. Yo quería brevemente introduciros lo que es el contexto. Voy a quitar la mascarita. Lo que es el contexto de esta charla dentro de los proyectos europeos que tenemos en el Instituto, ¿verdad? Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a quienes nos acompañáis hoy en el Herrera y daros las gracias por compartir este día con nosotros.
Y es que hoy es un día importante. El 9 de mayo celebramos el Día de Europa. Hoy es 7, lo hemos adelantado un par de días. Y eso es lo que nos reúne aquí hoy. No nos cansemos nunca de recordar esa fecha. 70 años de paz, de amistad, de colaboración, de construir juntos. Algo muy destacable después de sufrir tantos Napoleones, armadas invencibles, guerras de los 100 años, Hitleres, en fin, toda una historia llena de salvajadas. En el Alonso Herrera hemos desarrollado un perfil europeo que se encuentra ahora en su velocidad de crucero, incluso a pesar de los efectos de la pandemia. Nos encontramos desarrollando simultáneamente 3 proyectos Erasmus de amplia envergadura y estamos a punto de firmar uno nuevo para los años venideros. También disfrutamos desde este curso de nuestra flamante posición como escuela embajadora del Parlamento Europeo. Queremos ser no ya protagonistas, sino pioneros del naciente espacio europeo de educación, que será una realidad en el año 2030. Con nuestro proyecto Youthopia y Using Memories to Construct the Future of Europe, en el que estamos cruzando nuestro Ecuador, hemos estudiado durante los últimos 2 cursos el proceso de construcción europea desde los años 50 o 70 del siglo pasado hasta hoy. Más de 200 alumnos de nuestro instituto, junto con otros tantos de nuestros socios de Italia, Noruega, Letonia y Alemania, han atestiguado este casi milagroso proceso de construcción y ello nos ha llevado a constatar dónde se encuentra Europa en este momento. Y hoy, aquí, empezamos a poner nuestra mirada en el futuro de Europa, tema sobre el cual trabajaremos durante el resto del proyecto. ¿Hacia dónde cree nuestro alumnado que debe transitar el proceso de construcción de Europa? Hemos analizado 3 grandes bloques de desarrollo: la igualdad de hombres y mujeres, las migraciones y la contaminación de nuestro entorno. Conocemos la evolución de estos asuntos en los años estudiados y conocemos también su situación actual. Hoy empezamos con esta charla de Sergio Gutiérrez a analizar ese futuro de nuestra Europa desde la joven mirada de nuestros adolescentes. Sergio nos hablará hoy de los retos y de las oportunidades que nos esperan. Nuestros alumnos van a trabajar sobre estas ideas y van a crear sus propias propuestas, que conformarán los resultados de nuestro proyecto Erasmus a finales de 2022. Recientemente hemos celebrado una conferencia virtual, como no podía ser de otra manera, liderada por nuestro socio en el Instituto Letón, en la que 9 de nuestros alumnos de cuarto de ESO y de primero de bachillerato, que nos acompañan ahora, han trabajado con los alumnos de otros institutos para observar la evolución del escenario europeo en todos estos años. La alumna Celia Herrero, de primero de bachillerato, como portavoz del grupo de alumnos participantes en este encuentro virtual, quiere haceros llegar, de manera breve, los resultados de ese encuentro virtual, así como sus sensaciones personales sobre el mismo. Así que, Celia, cuando quieras, acércate. No. Vale. Bueno. Hola a todos. Bueno, yo quería contaros un poco acerca de mi experiencia y la de mis compañeros en la videoconferencia que tuvo lugar hace un par de semanas. Bueno, a pesar de la situación en la que nos encontramos ahora mismo y gracias al esfuerzo de profesores y alumnos, logramos realizar la conferencia con cierto éxito. Yo creo que fue muy exitosa. Bueno, en la conferencia dispusimos de un espacio donde poder dar nuestra opinión sobre numerosos temas relativos al futuro de Europa y cómo ésta ha cambiado a lo largo de los años. Hablamos sobre la migración, la igualdad de género y la contaminación. Y fue muy interesante conocer cómo en otros países estos temas eran tratados de una forma muy diferente a como era en España hace un tiempo. Por ejemplo, fue interesante para mí conocer cómo en Letonia, durante la época de la Unión Soviética, las mujeres y los hombres gozaban de mucha más igualdad que en otros países vecinos y cómo España ha pasado de ser un país donde muchas personas lo abandonaban, es decir, un país de gran emigración, a pasar a ser un país receptor de muchos inmigrantes.
También aprendimos sobre todas las posibilidades económicas, sociales y laborales que la Unión Europea, tanto ahora como en el futuro, puede brindarnos a todos nosotros. Y por último, me gustaría decir un par de cosas. La primera, agradecer a todos los profesores que forman parte de este proyecto por darme la oportunidad a mí y al resto de mis compañeros de poder participar en él, y decirles que gracias a ellos no solo he conocido personas increíbles con las que sigo teniendo relación, sino que también he aprendido mucho. Y por último, me gustaría decir a todos mis compañeros... Esa es la señal para que yo acabara. Nada, decirles a todos que, animarles para que participaran en este proyecto, animarles a que perdieran la vergüenza de hablar en público, a que pensaran que el inglés no es una barrera, que de verdad es muy fácil comunicarse con otras personas y de verdad si tienen ganas, y ya está, pues, decirles que se animen, que participen en el proyecto y que de verdad lo van a agradecer mucho, y que gracias. Muy bien. Muchas gracias, Celia. Pues sin más vamos a escuchar a Sergio Gutiérrez. Quiero darte, Sergio, especialmente las gracias por haber reservado este día para nosotros, ¿vale? Tu experiencia como eurodiputado te da una visión privilegiada, como ya se ha mencionado antes, sobre los asuntos que estamos trabajando en nuestro proyecto. Y estamos deseando escuchar lo que nos tienes que decir. Así que, chicos, a tomar buena nota, ¿vale? Y cuando quieras, Sergio, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, a José Manuel por invitarme, a Gregorio por la presentación, a mis compañeros, por supuesto, también a Celia, no sé si se escucha bien, ¿sí? Porque es verdad que han sido muy, muy amables y demasiado generosos. Cuando alguien es muy generoso presentando a otra persona, lo que le hace es meter una presión, porque casi toda exageración lleva a una frustración. Y por lo tanto, cuanto más exageran sobre los piropos de una persona, pues obviamente más posibilidades tiene esta persona de decepcionar. Así que no me han hecho un favor, me han metido más presión para la charla. Gracias a Celia también por sus palabras y sobre todo permitirme a Micaela, porque claro, al final cuando alguien insinúa, como el director ha insinuado, que no le he podido decir que no, nunca, hay una parte de verdad y es que yo nunca he podido decirle que no. Pero no por la parte de las risas, porque Micaela fue mi profesora. No fue de inglés, fue de natación. Yo aprendí a nadar con Micaela con apenas 7 o 8 años. Es verdad que a mí la vida me ha tratado peor, ¿sabes? Estaban más homologados, ella parece ya casi más joven que yo. Pero hemos compartido muchísimas experiencias. Ella ha sido directora en el instituto de mi pueblo, jefa de estudios, y sobre todo es una gran amiga a la que nunca puedo decir no. Y ahí lo dejo y tú lo interpretas como quieras. Pero es verdad que venir a un centro educativo a dar una charla. Yo en este instituto estuve dando una charla hace muchos años. No he querido echar la cuenta, pero hace más de 20. Yo era representante estudiantil. Yo era el presidente de una asociación de estudiantes progresistas en las que iba de instituto a instituto dando dos tipos de charlas. Una era para intentar convencer de que la gente se asociara, de que los chavales pues hiciéramos asociaciones de alumnos, porque para mí siempre la participación ha sido un plus en el desarrollo de la personalidad de las personas. No hace falta hacer proyectos europeos ni meterse en grandes redes para crear otro tipo de redes más cercanas de cooperación, de hacer cosas por todos los demás. Y yo siempre, antes de entrar en política, entré, o mejor dicho, en el mundo de la política, como yo la entiendo, la participación para hacer algo por el bien común, pues me enganché a través de las asociaciones de alumnos. Y vine a este instituto hace muchos años, con un poquito más de pelo, pero sin barba, a dar una charla sobre lo bueno de la participación estudiantil. Si quiero recordar, por aquel entonces David Gómez también era algo de los estudiantes, también estaba metido en el mundo asociativo, él sí que tenía más pelo. Y recuerdo de estar en esta charla y no tuve demasiado éxito porque no constituimos ninguna asociación. Pero cogí miedo por una cosa, porque en un instituto más un instituto, era un centro educativo de otro municipio, un colegio, me invitaron para dar la segunda clase de charla. Yo tenía
dos opciones de charla, o participación estudiantil, o me habían dado un pequeño curso de educación sexual en el que alumnos hablábamos a otros alumnos sobre eso en aquella época, especialmente centrado en el SIDA. Entonces fui a un colegio y yo esperaba a chavales más o menos de vuestra edad, un poquito más jóvenes que yo, y tenía una charla pues, adaptada a esa edad, y cuando llego me habían metido a niños de 11 o 12 años. Cambia bastante el panorama, porque claro, no es lo mismo, bueno, los 12 años eran los 8 de ahora, ¿no? Y entonces empecé a hablar de la educación sexual de una manera lo más amable posible, y cuando llegó el turno de las preguntas dije, ¿alguien me quiere hacer una pregunta? Levantó la mano un chaval de 8 años, un retaco, que me acuerdo que es una pinta botijo alucinante, y el tío le dije, sí, guapo, ¿qué quieres preguntarme? Y me dice, no quiero preguntar nada, y lo único es que tú pareces que mucha teoría pero poca práctica. Entonces, así con 10 años me reventó, 20 años de psicólogo me ha costado. Claro, porque al final es verdad que el tío me clavó, vamos. Con 10 años sabía perfectamente de lo que él hablaba, cosa que yo no. Y por lo tanto, las charlas a los institutos, a los centros educativos desde entonces, me dan más respeto que los mítines políticos a los que ya estamos acostumbrados. Pero bueno, vamos a intentar hacer algo un poquito más profundo, ¿no? Porque al final es verdad que de Europa sí que sé, un poquito, aunque sea por los 9 años de experiencia. Pero claro, me invitaba Micaela a venir a hablar y me decía, bueno, es una charla sobre tu experiencia, eso tiene peligro, sobre tu experiencia, pero para que hables de dos cosas, de qué es Europa y para qué se construye, cuáles son sus retos y oportunidades. Entonces, para hacer todas esas cosas, claro, lo primero que hay que preguntar o responder es eso, ¿qué es Europa? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿A alguien se le ocurre lo primero? Me decían que era un grupo dinámico. ¿Qué es Europa para vosotros? ¿Alguien se atreve? Celia, si tú eres la portavoz, te va a tocar. Sí, te ha tocado. Una oportunidad. Coger. Si no se te oye. Bueno, es una asociación de países donde los miembros tienen muchas posibilidades de viajar con muchas facilidades, de conseguir trabajo, posibilidades económicas, y que gracias a esa asociación, tanto España como los países miembros tienen muchas ventajas. Es una asociación muy ventajosa para España y muchos países. Muy bien. Oportunidad, ha dicho el director. ¿Alguien más? ¿Qué es para vosotros? Sí, por ahí. Alianza de países. ¿De toda Europa? Sí. Más, bien. Más. ¿Alguien más? ¿No? ¿Y para qué? Sí, es una oportunidad. Sí, es una alianza de países, una asociación, conlleva ventajas. ¿Para qué? Sí. Entre sí puedan ser más fuertes. Perdón, ¿no te he oído? Para que esos países entre sí puedan ser más fuertes, colaborar juntos y ayudarse en distintos momentos. Muy bien. Más fuertes y colaborar. ¿Alguien más? Bien, va bastante bien, sí. Es una asociación de países, una alianza que te da ventajas, que nos hace ser más fuertes y nos hace colaborar. Bien, sí. Pero hay algo más de eso, ¿no? Es verdad que nos podríamos poner un poco historiadores y decir lo que ha supuesto desde que la Unión Europea empezó a construirse los primeros gérmenes con el carbón y con el acero, con la comunidad del carbón y del acero. Al final es una alianza de pocos países en aquel momento con un único objetivo, un objetivo que ha ido siendo la base de todo el proceso de construcción europea, que ha ido incorporando otros objetivos. ¿Por qué se construye en un primer momento la CECA? Obviamente, después del Tratado de París, Europa lleva, decían que un siglo de dos grandes guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, devasta el continente, mueren millones de personas, las economías se empobrecen. Bien, sí, todo eso lo sabemos, no es solo un siglo, es una historia de la humanidad completa, de grandes peleas por marcar fronteras diferentes para controlar ventajas competitivas, en este caso el carbón y el acero, que era para la guerra, luego el Euratom, la energía atómica,
para precisamente controlar también más ventajas competitivas en caso de un posible conflicto bélico. Por lo tanto, la primera unión, el primer germen de Europa, tiene como base la paz. Sí, es verdad, nos hace más fuertes, es una alianza para construir la paz. Pero no es solo la única alianza. Es verdad que en todas las partes del mundo se han ido produciendo alianzas de todo tipo para la cooperación. Ahí, si ponéis a pensar, desde la propia Sociedad de Naciones, la Organización de Naciones Unidas, Mercosur, la OCDE, hay un sinfín de organizaciones multilaterales que lo que hacen es sumar países. ¿Para qué? Obviamente para ser más fuertes, para ser más fuertes, para tener más ventajas competitivas con respecto a otros países, con fines más o menos entendibles o mejores o peores, pero al fin y al cabo sí, son todas las organizaciones internacionales, asociaciones de países para conseguir ventajas. Pero ¿qué es lo que nos diferencia a la Unión Europea? Es algo más. Al final, Europa, la Unión Europea, es una continua batalla por construir una perspectiva de futuro dentro de un marco de valores. Y eso es lo que sí que me parece lo más importante que aprendamos. No somos una simple alianza de países con un objetivo común. Sí, somos eso. Pero nosotros nos hemos querido marcar determinados hechos diferenciales a otro tipo de instituciones, organismos internacionales, precisamente porque nos hemos marcado una sociedad de valores y una constante perspectiva de futuro. Sin ambas cosas, la Unión Europea no se entendería. No se entendería el proceso de construcción, ni lo que nos ha hecho ir avanzando poco a poco a lo largo de las últimas décadas, de los últimos años. Decía Schuman que Europa es una continua historia inacabada, y es verdad, porque al final estamos peleando constantemente por luchar contra la propia historia de la humanidad en lo que posiblemente es su parte más oscura. Decía John Stuart Mill, decía que frente a los filósofos que creían, por ejemplo, que el hombre es bueno por naturaleza, decía que la solidaridad en los seres humanos no aparece como una virtud innata. La solidaridad solo aparece en los hombres, en los seres humanos, si se le educa. Es decir, necesitamos luchar contra nuestra propia naturaleza para que la solidaridad, que es el germen al final, lo que explica el eje vertebrador de todo el proyecto de la Unión Europea, tenga algo de sentido. Y al final lo que estamos viendo es que combatimos precisamente contra la tendencia, y es uno de los grandes retos, posiblemente de los grandes desafíos y riesgos, más que retos, que tenemos en el corto plazo, es que somos una constante pelea contra lo sencillo, que es el egoísmo, que es el renacionalismo o el nacionalismo de las potencias pequeñas, de los antiguos estados-nación, es el no ver los beneficios de la solidaridad en el largo plazo frente al cortoplacismo del beneficio rápido y absoluto. Y es lo que nos ha puesto en peligro en las últimas décadas al proyecto europeo. La historia de la Unión Europea es una historia de éxito. Nunca en tan poco tiempo se han conseguido tantos niveles, primero de paz. Hace apenas 80 años Europa estaba peleándose por las fronteras. Estaba peleándose por expandir el imperio alemán, por llegar a más partes del territorio, pensar lo que fue la Unión Soviética. Es decir, los grandes conflictos todavía de antiguos coletazos imperialistas que hemos tenido hasta apenas hace 80 años. Es la primera vez en la historia de nuestro continente que llevamos tanto tiempo sin guerras. El primer acuerdo que se llegó es un acuerdo prácticamente de fronteras que en el grueso de la Unión Europea llevamos 80 años sin ponerlas en cuestión. Y eso ha conllevado 80 años de paz. Y la paz es la base del desarrollo, es la base de la redistribución, es la base de que llevemos 80 años en el que todas las generaciones que han venido con posterioridad han tenido una perspectiva de futuro mejor, de progreso, que con respecto a las generaciones anteriores. Por eso decía que Europa es una perspectiva de futuro. Si las generaciones que hemos vivido los 10 años de crisis económica acumulados sobre nuestras espaldas, empezamos a pensar que tenemos riesgo de poder vivir peor
con menos perspectivas de futuro, con peores empleos, con más precariedad, con menos posibilidades que las generaciones anteriores, es cuando el proyecto europeo corre riesgo, porque es cuando se rompe uno de sus pilares que lo fundamentan, que lo explican tal y como es, que es la perspectiva de futuro. Pero además no nos ha valido solo con eso, hay muchas maneras de competir y de crecer. Pero nosotros hemos apostado por esa comunidad, como digo, de valores en el que hay dos palabras claves, la solidaridad y la cohesión. Cuando se empezó a construir la Unión Europea, las diferencias entre países eran gigantescas. Las capacidades económicas de unos y otros, las posibilidades de acceder a los servicios y a las prestaciones sociales básicas, a la educación, a la sanidad, eran muy dispares. Prácticamente todo lo que tenemos hoy antes se explicaba solo en función de la capacidad económica que tenía tu familia, fundamentalmente por herencia, para poder adquirir una buena educación, para poder tener garantías de una buena sanidad, para poder desarrollarte como persona. Y al final, con un proyecto que hemos ido creando al final de la Segunda Guerra Mundial, un pacto en el que establecemos las dos grandes ideologías competentes, libertad de mercado, pero al mismo tiempo estado del bienestar para redistribuir la riqueza, es lo que nos ha hecho ir consolidando una sociedad de valores que no hay en ningún otro lugar del planeta, al menos tal y como lo conocemos hoy. Mira, muchas veces dicen que la Unión Europea es el euro y dicen que lo que nos une es una moneda en común. Yo siempre niego la mayor. Una moneda en común la hay en otras partes del planeta. Estados Unidos, que es la unión también de diferentes estados, sí, tienen un único idioma en común, nosotros no. Somos la suma de muchos países con culturas basadas, sí, con una cultura en común, una historia en común, pero con lenguas diferentes, con tradiciones diferentes, con formas de entender la vida de manera diferente. Estamos unidos en la diversidad. Pero Estados Unidos suma a más de 400 millones de personas en torno a una lengua, sí, a una moneda en común. China, India, también tienen millones, cientos de millones de personas bajo una moneda en común. Para nosotros el euro es un instrumento, pero no es lo que nos define, no solo somos un proyecto económico. Lo que nos une al conjunto de la Unión Europea dentro de la diversidad es la conciencia de que solo cooperando, solo unidos, solo con la solidaridad que produce la redistribución de la riqueza, de los medios materiales, de los medios de producción, de las mercancías, al final de lo que hace o de lo que tenemos en una sociedad, solo así podremos prosperar todos juntos. Cuando las sociedades no se cohesionan, al final la pobreza se enquista y la riqueza se concentra. Y la Unión Europea, al final, es el gran proyecto en el que solo en 70 años la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen se ha ido achicando año tras año, con un solo paréntesis, que son los 10 años de la última crisis económica, en el que por primera vez en todo el proceso de la construcción europea la diferencia entre el 10% que menos tienen y el 10% que más tiene se multiplicó en algunos países hasta por 7. Pero quitando ese paréntesis, Europa es una historia de éxito en la que cada año se han ido incorporando cada vez más personas, como digo, a lo que se ha denominado una clase media, o al final lo que yo me gusta decir más, a tener igualdad de oportunidades, o que tu oportunidad no dependa ni del lugar de nacimiento, ni de la cuenta corriente de tus padres, ni muchísimo menos de tus puntos de partida, sino a que todos podamos tener derecho a tener el mismo punto final en función de nuestro esfuerzo y al final también en función de nuestras propias capacidades y deseos individuales. Esa al final es la libertad entendida en el proyecto europeo, que nuestros límites no nos los marquen nuestros condicionantes previos, sino desarrollar sociedades en las que cada uno podamos desarrollarnos personalmente con la libertad de decidir cada uno como queremos ser y con la responsabilidad al final de que nosotros tengamos los instrumentos públicos para que nadie nos ponga trabas a nuestro propio deseo de progresar. Y eso es al final todo lo que explica la Unión Europea. Y luego podemos entender todos los pasos que se han ido dando, como digo, desde la construcción de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, la Agencia Europea de la Energía, del Euratom. Podemos entender la Comunidad Económica Europea, que al final es un germen económico, cuando se construye la Europa de los 12, es prácticamente una cooperación económica precisamente para facilitar el crecimiento económico, pero nos faltaba el elemento fundamental, la Europa social, la Europa de la unidad política,
la Europa de la riqueza y la diversidad cultural. Y ese es el momento en el que estamos construyendo. Mira, si pensamos qué tienen en común, al final el éxito pasado de Donald Trump en Estados Unidos con el mensaje tan perverso, si lo pensáis, de América primero, o la salida del Reino Unido de la Unión Europea, precisamente con el Brexit, de volvamos a hacer otra vez a Reino Unido, retomemos el control, decían, ¿no? O el éxito que se tienen algunas fuerzas políticas en Francia o en el este de Europa de renacionalización al máximo. Solo hay en común la falta de perspectivas de una generación de gente, especialmente entre los 20 y los 40 años, que han perdido o que se les ha quebrado en parte el cordón umbilical con los modelos políticos precisamente por la falta de ciertas perspectivas. Al final, cuando Donald Trump o Marine Le Pen o los que promovieron el Brexit lo que le dice a sus ciudadanos es: tenemos que salirnos de la Unión Europea, de los organismos multilaterales, tenemos que recuperar el control, se basa al hueco que hemos dejado durante 10 años el proyecto de la Unión Europea a base de luchar mal contra la crisis económica, de crear más diferencias sociales precisamente como método para combatir esas crisis. Quiero decir que el mayor reto que tenemos hoy es el quedarnos parados en el proceso de la construcción de Europa. Dicen, Europa es el problema. No, ha sido el problema la falta de Europa. La falta de llevar 10 años a ralentí en un proceso de construcción en el que le quedaba avanzando en poner en común, como digo, los medios de producción, en romper las barreras, las fronteras que marcan países, luego las fronteras de mercancías, de intercambio de productos, luego las fronteras para poder viajar sin pasaporte. Hemos ido rompiendo fronteras año tras año, entendiendo que esa libertad y ese desarrollo es lo que nos unía como europeos. Pero en estos 10 años nos faltaba dar el paso de gigante, que vino frustrado primero por la falta de la Constitución Europea, un proyecto en el que nos daba una unidad política de hecho, que precisamente se quebró por 2 países que miraron sus adentros más que la visión conjunta de que juntos somos más fuertes, como decíais, pero especialmente nos ha quebrado los 10 años de crisis económica. Al final, Europa no necesita redistribuir mejor su riqueza y redistribuirlo además de una manera mucho más social, especialmente a través de los empleos. Lo que estamos ahora construyendo, que es lo que se denomina, no sé si lo habéis visto o lo habéis leído, la Europa social a través de la cumbre de Gutenberg que hubo hace apenas unos años, es precisamente decir que ante todos los retos que hoy tenemos, que uno es la inmigración, otro es la digitalización, un cambio, una revolución muy grande que puede producir grandes oportunidades, pero que también puede alejar mucha gente fuera, a mucha gente, especialmente a los mayores de 55, 60 años, que no se van a poder adaptar a las nuevas necesidades laborales y que pueden entrar en riesgo de pobreza, a competir en un mundo cada vez más global en el que compras a través de una app un producto de China y te lo traen a los 3 días. Hay muchos riesgos de que pueden crear sociedades mucho más desiguales y dejar caer a mucha gente a través de los barrancos de los cambios, de las grandes transformaciones. Una es el empleo, porque al final, como digo, competimos con grandes tensiones de grandes beneficios. Europa no puede competir con otros lugares del planeta en base a salarios bajos. Nosotros tenemos que intentar entender que nuestra economía tiene que ir vinculada siempre de la mano al desarrollo social de las generaciones futuras. Y para ello Europa tiene que redefinirse y tiene que competir no a ver quién baja más los salarios para rebajar los costes de producción, sino precisamente tiene que competir en quién es más digno, quién provoca más dignidad, más cohesión, precisamente para fortalecerse, volver a las recetas del pasado. Y es por eso que ahora necesitamos establecer esa ruta social en el que primero establecemos un marco europeo de salarios mínimos. Europa no se puede seguir entendiendo si hemos bajado todas las fronteras con diferencias salariales que existen entre el salario mínimo que, por ejemplo, tiene hoy un polaco de 400 euros y el que tiene un luxemburgués de 1.900.
Si existen esas diferencias y se enquistan en el medio plazo, el proyecto de la Unión Europea correrá un grave riesgo. No se puede mantener el proyecto europeo a la velocidad en la que le llevábamos, siendo un proyecto de Europa enquistando lo que se denomina un 20% de trabajadores pobres, es decir, gente que trabaja a jornada completa y que aún así no tiene el dinero suficiente como para poder llenar todos los meses la cesta de la compra o pagar los recibos de la luz. No podemos seguir construyendo un proyecto europeo si tenemos a un grupo de personas mayores de 60 años en su mayoría que se enquistan precisamente porque no entienden o no son capaces de cambiar o de adaptarse a la nueva era digital. No podemos seguir construyendo una Europa social en la que concentremos todo en las grandes ciudades a base de aumentar la contaminación, en base de hacer sociedades más unipersonales, ¿sabes? Dejando a muchas zonas rurales, por ejemplo, fuera de las nuevas coberturas de 5G, de los nuevos accesos a las grandes vías de comunicación, a la digitalización. Todos esos son grandes retos que es verdad que tenemos encima de hoy, como el cambio climático, como el seguir apostando por una igualdad de oportunidades, por en definitiva seguir haciendo una Europa que sea reconocible, identificable con los valores que nos hemos dado entre todos. Al final, si pensáis, lo que nos diferencia de otras partes del planeta es precisamente que nosotros siempre hemos querido vincular nuestros modelos sociales a nuestros modelos institucionales. No hemos entendido una cosa sin la otra. Para nosotros el cordón umbilical que nos une al proyecto europeo se basa al final en lo primero que se escribió hace casi 100 años en la Declaración Universal del Hombre, ¿no? Que es que la dignidad del ser humano tiene que estar por encima de todas las cosas. El proyecto de construcción de la Unión Europea es el proyecto del éxito basado en la dignidad de la persona, en la libertad entendida como la libertad vinculada a la igualdad de oportunidades. Si tu libertad depende de lo que tú tienes, eso no es libertad, eso es liberalismo, es simplemente depender de lo que tienes o de lo que posees. No es poder desarrollarte en función de lo que vales. La libertad sin la igualdad no se puede entender, al igual que la igualdad sin la libertad no te construyen sociedades fuertes ni sociedades en las que se desarrollen. Terminan siendo igualdad a la baja. Necesitamos la libertad y la igualdad al mismo tiempo. Y las dos no se consiguen si no entendemos que frente al egoísmo, el nacionalismo, las miradas cortas, siempre tiene que haber los valores fundamentales que han creado dignidad, paz y desarrollo en el contexto europeo, que es el de la solidaridad, que es el de la cohesión, es el de la unidad bajo el respeto a la diversidad y el de entender que solo desde ese respeto, solo desde el respeto a la diferencia, podemos construir sociedades que avancen hacia el futuro, que sea al final el gran reto que tenemos todos y no cometamos los errores y caigamos en los fantasmas del pasado. Al final es una sociedad utópica, por eso me gusta el nombre, con esto concluyo, que habéis elegido para marcar el programa, ¿no? Al final, Tomás Moro, sabéis que escribió que fue decapitado, ahora le han hecho santo las dos iglesias, fue decapitado porque Enrique VIII, para volverse a casar, pidió permiso al Papa, no se lo dio, dijo, pues me creo otra iglesia y decapito al que esté en contra. Y a este le decapitaron. La Iglesia Católica le hizo santo por dejarse decapitar y luego no sé muy bien por qué los anglicanos también han hecho santo, pero bueno, santo doblemente por las dos iglesias. Bueno, pues Tomás Moro fue uno de los grandes filósofos, los conoceréis, de esa época, escribió el libro Utopía. Y en un contexto en el que estaba marcado todavía por el absolutismo, ya se había descubierto América, pero obviamente estaba marcado por las realidades absolutas, por la falta totalmente de cualquier tipo de respeto. Se inventó una isla que rompía el istmo que lo unía al continente, al nuevo continente, que lo quebraba para crear una isla llamada Utopía, en el que había democracia, en el que había respeto a la diversidad, libertad religiosa. Fue en la época en la que se instauró en toda Europa la Inquisición. Mirad el contraste, ¿no?, de que un santo doblemente hablara en aquella época de la libertad religiosa, de la democracia, de las sociedades cohesionadas que son las que desarrollan
económicamente y crean. Leérnoslo si os apetece algún día, porque es un libro muy, muy bonito, en el que hablan de comunidades pacíficas en base a eso, a la democracia, a la libertad religiosa, al respeto al diferente. Bueno, al final eligió el nombre de utopía, porque la utopía, como decía Eduardo Galeano, es un horizonte al que nunca llegas. Das 3 pasos y el horizonte se vuelve a alejar. Das otros 3 y el horizonte vuelve a alejarse. Dice, entonces, ¿para qué sirve la utopía? ¿Para qué sirve el horizonte? Pues simplemente para hacernos avanzar. Esa es al final la utopía del proyecto europeo y con esto concluyo. Ahora preguntas, por favor. Menos las de Micaela, que esas son aparte. Yo te voy a hacer una, ¿eh? No, Micaela me puede preguntar. Digo que sobre la relación con Micaela, no. Esas no. ¿Alguna pregunta a vosotros por aquí? Bien, para abrir camino, que parece que os está costando, aunque tenéis muchas inquietudes, hago yo la primera pregunta, que no tiene nada que ver con Micaela, ¿eh? Vamos a ver, tú has hablado de los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Y de los peligros, ¿no? Quiero que me explique un poquito, desde los 9 años que llevabas, o todo este tiempo que has pasado en Europa, y que son los años difíciles de la crisis, tal como has manifestado antes, si has comprobado que hay un aumento de lo que se denomina euroescepticismo. No vinculado a partidos políticos concretos, sino lo que es la ciudadanía en general. Y cómo se puede combatir ese fenómeno que yo creo que es sumamente mortífero para la construcción de Europa. ¿Alguien quiere preguntar? Perdón, ¿se me oye? Disculpe. Sí. Quería preguntarle sobre... Escucha, Alejandro. Ha hablado sobre la utopía de Europa, el concepto de una gran nación, de los ser aliados. ¿Qué opina de países como Turquía que quieran entrar? No te oigo, Alejandro. ¿Perdón? ¿Se oye? Ahora. ¿Qué opina usted de ciertos países como Turquía, por ejemplo, que desea entrar en la Unión Europea y recientemente lo más de Ursula von der Leyen? Y a nivel personal, Turquía es un país un poco con una mentalidad arcaica. ¿Cómo ve que quiera entrar en la Unión Europea? ¿Tu nombre, perdona? Marco. Le quería comentar sobre las energías renovables. Si cree que en un futuro la energía podría ser 100% renovable o es algo irreal que se crea. Porque, por ejemplo, al final los coches eléctricos, esa electricidad viene de plantas térmicas. Entonces, quería preguntarle si usted cree que en un futuro la energía podría ser 100% limpia. Empezamos. Contesto, si queréis, a estos 3. Que tengo dos problemas, me lo quito. Una, que soy asmático y con la alergia, si no me entra a hablar y la mascarilla al mismo tiempo me produce un gran esfuerzo, perdonarme. Y luego, claro, que no tengo una nariz, tengo un trampolín y se me cae todo el rato. Entonces, pero bueno, son para empezar primero con el euroescepticismo. A ver, al final es como he dicho, ¿no? Es lo más sencillo, es cuando se frustran las expectativas de futuro, siempre hay que buscar un culpable. Al final el euroescepticismo va muy de la mano del populismo. El populismo es la resolución de conflictos o de problemas complejos, plantearles soluciones no sencillas, sino resolverlas en una simple frase, en un eslogan. Entonces, al final, cuando tú ves que todo el problema de una crisis financiera, de
muy conjunta, se resuelve en una sola frase, tomar el control, retomar el control, o hagamos América grande otra vez, de nuevo, o levantemos un muro y resolvamos todo. Al final entiendes que es una batalla de fondo entre la búsqueda de soluciones que son muy complejas, que no son inmediatas, a las insatisfacciones que sí lo son. En ese hueco en el que hay entre la frustración de los problemas que se acumulan y que no se entienden, que no se comprenden, ese sentimiento de injusticia, la falta de inmediatez de las soluciones que nunca son inmediatas. Pensar en la solución en el conflicto más pequeño, lo que se puede tardar en resolver, ¿no? Nunca hay una solución. El problema se crea posiblemente al final con un error, pero la solución a ese problema nunca es inmediato, nunca se tarda lo mismo que en crearlo. Entre los huecos esos de la frustración, de la insatisfacción y de que las soluciones siempre son lentas, hay un hueco enorme para los eslóganes, para buscar, como digo, soluciones muy, muy cortas en las que siempre la historia ha demostrado que nunca son reales, ¿no? Pensar, ¿no? en qué ha mejorado Reino Unido después del Brexit, y todavía queda un largo camino, ¿no? por verlo, o en qué ha diferenciado, ¿no? Si es mejor la América que deja Donald Trump a la que recibió. Yo creo que no lo hay en ningún parámetro objetivo, ¿no? Pero al final lo que nos tiene que hacer es que para la mejor manera de combatir el euroescepticismo es prevenirlo. Mirad, yo lo he analizado mucho, escribí un día un artículo en algún periódico nacional que me lo publicaron. Entonces, intentaba explicar algunas cuestiones, ¿no? ¿Dónde había crecido más el euroescepticismo en la Unión Europea y en base a qué? Y que en casi todas las comarcas donde el euroescepticismo iba ganando apoyos, había una combinación de dos factores fundamentales. La primera era una alta tasa de paro y la segunda era que solían venir de comarcas o de regiones antiguamente industrializadas. Al final, es verdad, no lo hemos hablado, cuando se habla de la globalización o la mundialización, es decir, el comercio libre. Yo soy partidario de la mundialización. Ha habido un montón de polémicas con el acuerdo comercial de Estados Unidos y el de Canadá especialmente, pero la realidad es que los acuerdos comerciales han permitido un crecimiento económico, ha permitido, por ejemplo, aumentar el poder adquisitivo de las clases bajas más de un 60%, por poder adquirir productos que no son de temporada a precios asequibles. El problema de la globalización o de la mundialización es que ha estado muy desregulada. Y al final nosotros pensamos globalmente y la política sigue actuando localmente. Tenemos problemas globales que superan al propio país, al propio Estado-nación, nos superan en gran parte a la Unión Europea y seguimos teniendo instrumentos muy pequeños, es decir, somos muy ineficaces para combatir las raíces de los problemas que se crean ahora. Y por eso yo sí que creo en los acuerdos comerciales, porque creo que la ley, al final un acuerdo comercial es una ley, al final la ley nos protege al más débil. Los poderosos nunca han necesitado ni la política, ni la democracia, ni las leyes para hacer lo que querían. Pues hay que estudiar solo, no hace falta nada más que echar un repaso a un libro de texto de historia de quinto de primaria. Lo que necesitamos es el Estado de Derecho, la ley, lo que nos iguala es precisamente a los que no hemos tenido esos privilegios. Por eso siempre digo que la democracia, o la ley, ahora los acuerdos comerciales es el único instrumento que tenemos la gente humilde para tener igualdad de oportunidades o para cambiar las cosas. Errará, pero no hay nada más eficaz que ello, ¿no? Pero lo que necesitamos es precisamente gobernar, regular la globalización, hacerla más justa y especialmente los salarios. Mira, durante los últimos 20 años en los que se liberalizaron los mercados, la concentración han accedido a ellos fundamentalmente las grandes corporaciones. Hay una gran concentración de la riqueza que ha generado y una mala redistribución de sus beneficios, todo lo contrario. Lo que ha pasado es que durante muchos años los salarios no han ido creciendo al ritmo que han ido incrementándose la riqueza de los conjuntos de los países. Mirad, en 20 años
el crecimiento de las mayores economías del mundo han ido creciendo a ritmos del 120-140%. Los salarios a un ritmo escasamente del 10, del 15 en el conjunto del mundo. ¿Cómo hemos ido compensando en las sociedades ricas, entenderme ricas, cómo hemos ido compensando esa falta de sensación de poder adquisitivo? A través de grandes transferencias sociales, cobrando impuestos más fáciles cuando no había digitalización o grandes corporaciones, cobrando impuestos y a través de eso diciendo, oye, educación gratis, sanidad gratis, becas, el no sé qué, aumentando la capacidad, el poder adquisitivo de las familias a través de políticas de transferencias sociales. La crisis económica golpea eso, porque produce un cierto recorte de los salarios, un cierto, a veces grande, porque recorta las políticas sociales, las transferencias sociales en toda la Unión Europea, y hay un factor grande de que se empieza a hablar de perdedores de la globalización. Se empieza a poner cara a los perdedores, a la gente que se queda sin empleo, que cobra pocos salarios, donde sus padres trabajaban a $20 la hora en la fábrica y ahora para el mismo puesto pagan a 8. Se empieza a pasar, como digo, se crea un fenómeno que yo denomino como el gran fracaso de Europa, es que normalicemos el debate de trabajadores pobres, o el concepto de trabajadores pobres. Hombre, tú trabajas para vivir bien, no trabajas... O sea, trabajar y ser pobre, pues obviamente implica que hay un fracaso de un modelo. Y hay más de un 20% de trabajadores jóvenes, de trabajadores pobres en la Unión Europea, 25% de media. Eso significa que hay aproximadamente de 500 millones, el 20%, pues 100 millones de trabajadores, más de 100 millones de trabajadores en la Unión Europea que aún trabajando no pueden pagar sus necesidades básicas. Y ahí entra el populismo, ahí entra la Unión Europea no te protege, la Unión Europea es una Unión Europea de élites, la Unión Europea favorece a las grandes corporaciones a costa del trabajador y hay una revuelta social que en otras épocas serían revueltas posiblemente violentas y ahora son revueltas afortunadamente democráticas, pero que quieren cambiar el modelo. El oportunismo de todos ellos es ponerle un culpable fácil, una diana fácil. En Reino Unido, Europa, en Estados Unidos, México, un muro, en Francia los trabajadores desplazados, los rumanos que vienen, los romas, nosotros posiblemente el sur, ¿sabes? Los que vienen de otros países con peores perspectivas, bueno, todo eso. Y al final ese hueco por el que se cala el populismo. ¿Cuál es la única solución? Resolver, dar perspectiva de futuro. ¿Ha aumentado un euroescepticismo? Sí. Nosotros, cuando yo hablaba en la Unión Europea con otras personas de otros... ¿Os acordáis de la crisis de los refugiados? Me imagino, ¿no? Ha sido... Pasa claro que estáis ahí en la generación. Fue una crisis tremenda. Empieza la guerra fundamentalmente en Siria. Bueno, todo lo que es el Mediterráneo oriental. No solo Siria, está también Irak, que es un desastre, Afganistán, Eritrea, bueno, todo eso empieza a haber grandes millones de seres humanos que salen huyendo de la guerra, fundamentalmente de la guerra. Y nosotros respondemos cerrando fronteras precisamente por la crisis y decir, hombre, sí, hay poco trabajo y encima van a venir a quitárnoslo, ¿no? Y hay imágenes de verdad que es para echarte a llorar. Todavía sigue habiéndolo, ¿eh? Si te vas a los campos de refugiados que hay en Grecia o en Turquía, ahora responderé, obviamente desde el punto de vista de la moralidad es insoportable, es insoportable. Pero nosotros empezamos a buscar culpables, ¿no? Y cuando comentas, la inmensa mayoría de ellos te decían, sí, es verdad, es inhumano, no es justo, no son un problema, ¿qué representan, no? ¿Qué tal? Hay capacidad, bueno, te decían muchísimas cosas, pero te decía, pero si lo hacemos, nos comen. Pero había mucha gente que es posiblemente lo más duro que he vivido yo en política en esos años en los que de verdad hay que intentar ver las caras ponerle rostro a las decisiones o a las posiciones que tomamos. Te cambia mucho la forma de pensar, ¿eh? Porque al final el egoísmo se basa en resolver, en venderte que resuelves tu problema personal
a costa de perjudicar a alguien que no conoces. Es tu economía frente a la salud de aquellos, ¿no? Hay que ponerle cara a las personas, ¿no? A las decisiones que tomas. Entonces te reconocían que los fastidios, te reconocían la injusticia, pero eran capaces de ponerse o superponerse por encima de ello. Entonces hay que reconstruir el modelo para recuperar lo que es el tridente que construye la Unión Europea, que es competencia, cooperación y solidaridad. Que yo siempre digo que es la fórmula de la redistribución. Hay que competir, sí, esto no es fácil. Las sociedades regaladas también caen al fracaso. Aquí hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que estudiar, hay que levantarse todos los días con las ganas de mejorar como personas y como sociedades. Lo contrario, obviamente, es una sociedad que en el corto plazo está fracasada. Hay que competir, sí, y la competencia tiene que ser sana, no puede ser voraz. Para eso son las reglas, pero hay que competir. Hay que al mismo tiempo cooperar, que es lo que hace que sea sano, y hay que ser solidarios, que es la base al final de la redistribución, y la redistribución solo tiene 3 patas. 3. ¿Cómo redistribuimos la riqueza? Lo redistribuimos a través de salarios justos, salarios dignos, lo he dicho. No puede ser, como digo, esas diferencias salariales, hay que crear un marco europeo de salarios mínimos. No puede ser que trabajadores que hace 20 años cobraban $20 o 20 euros la hora, ahora lo cobren a 8 o 10. Hay que reinventarlo. Hay que volver a tener que el empleo es sinónimo de progreso. No para seguir tirando, no. Es sinónimo de ascensor social. Es la base en la que se basa nuestro modelo, que es el modelo Bismarck, además. El segundo, obviamente, son impuestos justos, ni mucho ni poco, justos. O sea, ese es el mayor modelo. ¿A quién le pides? Y hay muchas bolsas hoy, por ejemplo, donde pensar en nosotros cómo compramos. ¿Cómo compramos? A través fundamentalmente de plataformas que se van al primer paraíso fiscal que encuentran dentro de la Unión Europea. Y algunos, Irlanda tributa al 1%, cuando la media de los países de la Unión Europea están en torno al 18, al 20%. ¿Qué hacen todas las tecnológicas? Compran aquí, ¿sabes? Desarrollan la actividad aquí, pero dicen, no, yo me domicilio socialmente, mi empresa la pongo en Irlanda. Y nos están sacando cientos de millones de euros que no tienen que ir a la clase baja, sino que obviamente de gente que está ganando un huevo de dinero y que supera, claro, la imposición, los nuevos impuestos superan a lo que puede poner un ayuntamiento o a lo que puede poner ni siquiera un Estado, ¿no? Hay grandes balsas hoy de evasión y de elusión fiscal en base precisamente a las grandes capacidades de esto. Hay que reinventarse eso, no podemos seguir presionando más a las personas que viven en estado-nación a base de impuestos de renta, sociedades, no sé qué, cuando hay grandes nuevas figuras. Hay que repensar la fiscalidad y sobre todo hay que fortalecer el estado del bienestar, las transferencias sociales. Entonces son las 3 cosas. Solo si recuperamos ese tridente virtuoso que se lo inventaron hace 50 años, que no es nuevo, el empleo vinculado al ascensor social, al progreso, los impuestos justos y un estado del bienestar fuerte, seremos capaces de luchar con el euroescepticismo, que al final es una fórmula más de la antiinstitucionalidad. Es un riesgo. No es que Europa esté en peligro, es que después de Europa vendrá la democracia, vendrán los totalitarismos, vendrán otras muchas cosas, ¿no? La política tiene que servir. Y entiendo la política como los proyectos políticos, los proyectos institucionales. Si no sirve, pues obviamente la gente busca, como el agua, mecanismos de salida. Y la política, para que sea útil, obviamente tiene que ser la que siente el ciudadano, que le hace progresar, no la que le hace vivir con la lengua por fuera. Segundo, lo de Turquía. Yo no soy partidario de que entre Turquía. Hace muchos años se abrió un debate, pues incluso sois muy jóvenes, yo también lo era, en el que se empezó a hablar de la alianza de civilizaciones, que la protagonizaba fundamentalmente Turquía, porque Turquía ha dado muchos pasos atrás. Es verdad que Turquía es Europa. Europa, en el concepto geográfico, es la unión entre Oriente y Occidente. Y al final, es verdad que geográficamente pertenece a Europa, más cerca a lo que puede ser el Consejo de Europa que la Unión Europea. Pero no cumple ni de lejos con los requisitos que pedimos en el club para entrar. Antes lo he dicho, ¿por qué somos una sociedad de valores? Aquí no entra cualquiera. Hay 2 cosas que hay que cumplir. 2. Primero, hay que cumplir unas condiciones económicas, es verdad. Tenemos un club económico que
unos dependemos de otros, y es verdad, pero también exigimos un sistema democrático fuerte y un sistema de valores, determinadas libertades que se tienen que cumplir. Y Turquía está muy lejos. Se nos olvida que la Unión Europea tiene también determinados mecanismos para no meterlos en el club, pero para participar e influir, porque al final la Unión Europea también es lo que nos diferencia al Parlamento Europeo, por ejemplo, a otros parlamentos. Tenemos una parte que somos embajadores, que todos tenemos la obligación de estar en comisiones, pero también en delegaciones de relaciones con otros países. Yo, por ejemplo, estuve en la relación con Rusia, en la relación con la península arábiga y con Mercosur. Y tienes mecanismos de cooperación, asociaciones con terceros países en las que le vas un poco monitorizando, porque nosotros también intentamos no solo exportar productos, también intentamos exportar los valores. Lo que pasa es que los valores no se imponen. Los valores se tienen que ir convenciendo de que tienen que ser asumidos por el conjunto de las sociedades, pero nosotros aspiramos como las grandes instituciones que surgieron en los años 50, 60, precisamente a instaurar un sistema universal de valores, y a eso aspiramos. Turquía no los cumple, es más. La tendencia que está teniendo Turquía en la última década es precisamente para alejarse aún más. Hay determinadas cosas, además, que Turquía ha sabido aprovecharse de su posición geográfica, por ejemplo, sacarnos un acuerdo de vergüenza en relación a los refugiados, en el que damos un pastón de dinero para decir quédate tú con los refugiados a lo que quieras, pero que no entren. Pero precisamente está haciendo una involución. Ha cambiado su constitución, ha cambiado sus leyes, está limitando la libertad religiosa, está con los kurdos, precisamente hay una persecución cada vez menos encubierta, está dando pasos atrás de la libertad de prensa, la libertad religiosa. De hecho, el problema ya no es si entra o no entra. El problema es que vamos a tener en la misma línea fronteriza con Europa un país que gira hacia posiciones muy totalitarias y muy peligrosas. Lo tenemos ahí en Turquía, como lo tenemos en los países del este, fundamentalmente Polonia, Hungría, que está abriendo un debate ahora mismo precisamente en la Unión Europea, porque dice, oye, porque hay una dicotomía, ¿no? Para ser coherentes con nosotros mismos. Nosotros marcamos dos criterios de entrada, es decir, tienes que cumplir condiciones económicas y condiciones democráticas. Pero te podemos echar si incumples las condiciones económicas. O sea, si hay sanciones, lo hemos visto, hemos crecido, vosotros también, ¿no? En los hombres de negro te has ido un 0,3 del déficit, ¡wow! Te vienen y te pegan y te criminalizan, te sancionan, te ponen multas, te quitan fondos europeos, te pueden hasta expulsar, te dejar sin voto en los órganos internacionales europeos, sí. ¿Y si haces como Polonia y Hungría y prohíbes el aborto? ¿O haces una ley para que no haya separación de poderes? ¿Y si que haces una ley para romper la libertad de prensa? ¿Para eso no? ¿A eso no hay sanciones? ¿A eso nos da igual? Ha cambiado, ¿no? Ahora llevan ya unos años en el que amenazan y es verdad en el que se están imponiendo todo tipo de sanciones, en el que están intentando cambiar y en el que creo que en algún determinado momento podemos correr el riesgo de que podamos terminar amenazando con la expulsión de algún país. Pero esas son las tensiones que decías antes, vinculadas siempre al euroescepticismo y a la falta de perspectiva de futuro. Hay ciertos países europeos, se ha controlado mucho en Rumanía, mucho, pero había una sensación en que los países del este iban a incorporarse a la Unión Europea y, claro, la Unión Europea iba a ser, como hizo con los países del sur, una política de redistribución muy fuerte a través de fondos de cohesión. Han accedido, es verdad que han mejorado un huevo, pero no tanto como ellos esperaban o a la velocidad que ellos esperaban, precisamente por estos 10 últimos años de crisis y de austeridad. Se han ido haciendo cosas con un aterrizaje más suave. Entonces esa frustración también de no haber avanzado tanto como ellos esperaban en el tiempo tan corto, pues les hace también pues defenderse o autodefenderse. Pero vamos, para contestar esto con contundencia, no soy partidario
no cumplían antes, cumplen ahora menos. Y luego energías renovables, sí. ¿Es posible en el futuro? Sí. ¿Es posible ahora? No. O sea, nos hemos puesto objetivos muy ambiciosos. Lo habréis visto a raíz de la COP21 de París, han seguido luego otras COP21 en Marrakech, han seguido aumentándose. La más mediática fue la de París, en el que nos imponen la obligación de ir a sociedades cada vez menos carbónicas, que emitan menos CO2 y por lo tanto apostar por las energías limpias, con un objetivo de reducir, creo que era un 40-40, creo que se ha ampliado al 50 en algún aspecto, de al 50% en el 2040-2050. Nos hemos cogido, además, ahora se puede agilizar porque al final lo que necesita es inversión. España quiso ser hace una década avanzadilla de Europa, nos pilló mal porque estaba sin desarrollar la tecnología, fundamentalmente la fotovoltaica, entonces lo que hizo fue incrementar mucho el coste de la luz, porque claro, cuando tú cambias la producción y los costes de producir se aumentan, se disparan, pues obviamente al final termina encareciéndose. Pero ahora la energía limpia es muy barata. O sea, ahora es el momento perfecto, se ha avanzado mucho y afortunadamente se puede llegar a un horizonte, pero hay que hacerlo con mucha cabeza. A mí me preocupa el impacto ambiental de la energía limpia. Al final los molinos de viento fastidian a los hábitats de los seres vivos también, especialmente de las aves. Cambiar 500 hectáreas de viñedo por 500 hectáreas de placas fotovoltaicas pues también tiene su impacto, también incluso en la capacidad que tenemos de convertir el CO2 en oxígeno. O sea, hay que hacerlo con inteligencia. Se está apostando por mucha generación. Yo creo que ahora los fondos europeos parece que impulsan, que reorientan un poquito más. Creo que hay que apostar más por el autoconsumo. Al final hay dos maneras de reducir el CO2, no solo producir mucha energía y poner molinos y placas donde sea, también significa el no depender tanto de las eléctricas o de los productores de energía precisamente para tener, y hay que apostar, precisamente hay que cambiar los códigos de edificación y demás, para apostar por que seamos más autodependientes y creemos y desarrollemos nuestra propia energía. Poniendo las placas, yo cuando me hice mi casa en Escalona, a mí ya me obligaron a poner 2 placas solares para calentar el agua y no sabéis lo que ahorro, por ejemplo, en caldera, ¿no? Y es verdad, sobre todo, desde abril hasta noviembre no vuelvo a llenar la caldera. Vivo y se ahorra un huevo, ¿no? Pero ahora hay placas que te permiten ponerlas y desarrollar tu propia energía. Es más, ya empiezan algunos a vender su propia energía a las eléctricas. Y yo creo que eso tenemos que tender. Al final no hay que buscar hay que buscar la producción. Sobre todo tenemos que entender el concepto de la sostenibilidad. O sea, de cómo hacemos sociedades más sostenibles. Entonces no hay que quedarse con lo simple, que es decir, ahora que podemos crear otra burbuja en base a la energía renovable, que se está pagando primas muy gordas. A mí me preocupa un huevo porque al final se está pagando la hectárea, están dando subvenciones a cerca de 2.000 euros la hectárea para instalar placas solares. Claro, pero para eso tienes que tener un mínimo de 80, 100 hectáreas. Hay gente que tiene 100 hectáreas, que antes le daba un dinero la viña y ahora con 100 hectáreas a 2.000 euros la hectárea durante todos los años, pues hay gente que se va a meter 600.000 euros al bolsillo sin hacer nada. Me preocupa un poco, pero eso me lo llevo, es otro día, ¿no? Pero sí hay que apostar más por la sostenibilidad, por hacer esto. Y yo creo que podemos. Mira, Raskin, que es un economista de Estados Unidos, definió en un libro lo que es las sociedades del coste marginal cero. Dice, con la digitalización, con las nuevas, podemos llegar a una sociedad en la que lo que producimos unos y otros podemos haber intercambios en el que el coste de la producción se aproxime a cero. Hay cosas que son muy difíciles y cosas que son imposibles. Es decir, esto que se empezó a hacer en algunas plataformas, algunas aplicaciones, que era yo hago una tortilla de patatas y la pongo en una aplicación para que yo le doy media tortilla a uno y otro me da 2 filetes de ternera. Eso se inventó y eso es el coste marginal cero, el intercambio. Eso no pasa ni los parámetros de sanidad. Te joden, te dan una tortilla, unos huevos de gallina de hace 6 meses y a ver quién lleva la responsabilidad. Pero sí es muy fácil, por ejemplo, con la energía.
puede llegar un momento, y es a lo que aspiramos, y puede ser una gran apuesta incluso, que cree muchos empleos, en el que cada uno podamos no depender de Iberdrola para llenar para satisfacer nuestras necesidades eléctricas. Y creo que eso es uno de los grandes retos, pero hay que apostar más por poner placas solares en todos nuestros pisos, en nuestros bloques, y no tanto por llenar nuestros campos de placas fotovoltaicas. Más. Muchas gracias, Sergio. ¿Se me oye? ¿No? Sí, hay 2 o 3, pero no sé, estamos fuera. El problema es que estamos ya fuera de hora. Vamos a hacer la transición a ese grupo más pequeño, en el que vamos a hacer una pequeña mesa redonda. Este grupo, y ya tenéis que marchar a clase. Pero de todas maneras voy a dar mi correo, por si tenéis preguntas, yo las respondo todas. Si queréis os lo dejo, no tenéis para apuntar, os lo doy a los profesores, mi mail personal, y todo el que se haya quedado con ganas de preguntar, pues obviamente me lo podéis enviar o dar mi teléfono y yo os contesto. Bueno, muchas gracias.